¿Cómo estamos? Bendecidos en victoria, amén. ¿Qué tal el calorcito? Está bien sabroso, ¿verdad? Le voy a pedir un favor. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, no te vayas a dormir. No te distraigas, no te vayas a dormir. Porque los ronquidos distraen. Ahorita con el calor de repente se siente el calorcito. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. ¿Quién tiene hambre? Yo siempre digo, ¿quién tiene hambre? Yo llegué bien hambriento hoy, pero hambriento de la palabra. Yo pienso que todos tenemos hambre de la palabra. Yo quisiera que pusieras tu mano ahí en tu corazón y que tú le digas al Señor, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y dile una sola palabra. Dile, Señor, a ver, no los escuché, díganle, Señor, háblame, lo necesito. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros hoy en esta tarde. Dios es bueno, Dios es fiel, y en su corazón está siempre bendecirnos, y en su corazón de Dios está hablarnos. Por eso hoy nos hemos congregado para alabarle, para adorarle, para exaltarle, pero también hoy nos hemos congregado para escuchar su palabra. Hemos venido de diferentes puntos de la ciudad, algunos más lejos, unos más cercas, pero todos con un propósito en nuestro corazón y con un deseo en nuestro corazón. Y ese deseo es que Dios nos hable. Necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas sean transformadas, sean fortalecidas. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace una exhortación y un llamado, que no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe que si nos congregamos va a haber bendición para nuestras vidas, porque Dios nos va a hablar. Y hoy nos hemos congregado con ese anhelo de nuestro corazón, que Dios nos hable, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos todos los días de nuestra vida escuchar la voz y que Dios nos esté hablando constantemente, ¿verdad? Qué bueno que vinieron, porque pues esto se va a poner bueno. Yo les decía a los jóvenes, a Juan, a Ángel, yo les decía, hay una palabra que por ahí me anda brincando, Dios me está hablando. Y yo oraba y le decía, Señor, revélame, porque está esta palabra que me anda brincando aquí en mi corazón. Entonces me puse a orar y Dios me regaló esta palabra y es para ustedes, parte de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que en la palabra de Dios, en este precioso libro, nos habla de estatutos, nos habla de principios, cómo vivir un estilo de vida, principios fundamentados por su palabra, y que tú y yo necesitamos vivir cada día para nuestras vidas. Yo le puse a este tema, necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Repite conmigo, necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y ayer en el Face, me mandaron ahí un Face y decía
decía varias cosas que se han dejado de predicar en las iglesias. Estaba hasta mero abajo en el punto 5, decía hablar de la llenura del Espíritu Santo. Son cosas que se han dejado a un lado, se han dejado muchas cosas a un lado. Se han dejado cosas importantes que nos ayudan a nuestro caminar en la vida cristiana y se han suplido por cosas que a la gente les llama la atención, que a la gente les gusta, que a la gente les emociona. Porque vivir constante con la llenura del Espíritu Santo no es fácil. No es fácil vivir constante, con una vida constante y con la llenura del Espíritu Santo. No es fácil, por eso se han cambiado cosas importantes por cosas superficiales, cosas humanas se han cambiado. Y se ha dejado de hablar de este punto, se ha dejado de hablar de muchas cosas, se ha dejado de hablar del arrepentimiento, del pecado, se ha dejado de hablar de tantas cosas. Se ha dejado de hablar del mensaje de la cruz, pero también se ha dejado a un lado también este mensaje. Vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque implica un compromiso, implica un cambio de vida, implica morir. Por eso es más fácil hacernos a las ideas humanas que vivir conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena de principios establecidos por Dios aquí. ¿Y qué quiero decir con principios? Es todas aquellas normas que la palabra de Dios establece para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Hay normas, hay estatutos, hay principios establecidos, cómo vivir, cómo funciona, cómo debe de ser esa función de un hogar, el papel de un hombre, de una mujer y el de los hijos. Y todos hemos escuchado acerca de principios, de valores. Nos los han enseñado hasta en la escuela. Actualmente son puntos que se están perdiendo. Valores y principios que humanos se están perdiendo. Mayormente los espirituales. Yo veo familias disfuncionales. Otra vez en un video hicieron como un ejercicio y hablan, llevan a las mamás, están en un centro comercial y llevan a las mamás y a los hijos. ¿Cuántos se conocen sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasan los hijos con los papás? Y en este ejercicio se resume una sola cosa: son unos perfectos desconocidos, tanto los papás como los hijos. Los hijos se la pasan en el teléfono, los papás se la pasan en el teléfono, mandan mensajes como te amo al hijo, pero no se lo dicen cara a cara. Eres mi héroe, papá, pero no se lo decimos cara a cara. Y se está perdiendo los valores familiares, los principios, pero lo que más se está perdiendo son los principios y estatutos que están en este precioso libro. Se han perdido, se están perdiendo. Y nos habla de principios, de valores. Y hay principios establecidos por Dios que para nosotros ya son familiares, nos hemos familiarizado con ellos, pero a veces no los estamos viviendo.
Y te voy a hablar, vamos rápidamente ahí en Efesios 5:19. Vamos a ver unos principios establecidos por Dios. Efesios 5:19. Son principios establecidos por Dios de cómo debemos vivir nuestra vida en el Señor. Nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Son principios que el Señor nos está diciendo qué es lo que tenemos que vivir, cuál es nuestro estilo de vida que tenemos que vivir ahora en el Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿A qué me refiero con esto? ¿Que nos lo vamos a pasar todo el día cantando? No, ¿verdad? Alabando a Dios con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, todos los días. Alabando y glorificando el nombre de Dios con el estilo de vida que el Señor está estableciendo aquí en estos principios. Los principios son para vivirlos. Los principios no es de que si tú quieres vivirlos o no quieres vivirlos. Están establecidos aquí, y si tú quieres una vida bendecida por parte de Dios, tienes que vivir conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra. Hablando entre vosotros salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Enfocarnos en nuestro Señor, involucrando al Señor en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, y estar ahí siempre, hacerlo parte de en todo, ¿verdad? Ok. Y hay otro principio, vamos a leer ahí también en Hechos, ahí en Efesios 5:21. Son principios que tú y yo tenemos que estar viviendo todos los días de nuestra vida. 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como dice el Señor. Si yo quiero una vida bendecida, si yo quiero una familia bendecida, ¿qué tengo que hacer? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A qué me refiero con someteos? Que tenemos que someternos, tanto mi esposa como yo nos tenemos que someter, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un equilibrio ahí, ¿verdad? No se trata de que como yo soy el hombre de la casa, como yo soy la cabeza, como yo soy el Ramón Ayala de la casa, y en la casa se hace lo que yo digo porque yo soy el bigotón panzón de la casa, ahí se va a hacer lo que yo diga siempre, ¿verdad que no es así? Dice, someteos los unos a los otros. Nada más las mujeres se tienen que someter los unos a los otros. Y dice, las casadas estén sujetas, no sujetas, ¿ok? Que todos están así. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como dice quién, como digo yo, como dice el pastor, como dice quién. Entonces, si quiero o no quiero, si me parece o no me parece, si mi marido se porta bien, si mi marido me da chivo, claro que tenemos que dar chivo, ¿verdad? Si mi marido me compra lo que yo quiero, entonces sí. No, dice las casadas estén sujetas, no dice si quieren, ¿verdad? O si les parece. Las casadas estén sujetas a sus maridos como ¿a quién? Como al Señor. No como al bigotón panzón gritón de la casa, ¿verdad?
¿Como quién? Como al Señor Jesús. Las mujeres tienen que aprender a someterse a sus maridos como al Señor. Si tú quieres una vida bendecida, tienes que empezar a sujetarte a tu marido. Amén. A ver, yo escuché amén de los puros hombres. Amén. ¿Quieren bendición o no quieren bendición las mujeres? Amén. Y comienza a hablar de principios indispensables para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. Si nosotros, si tú, si yo queremos una vida bendecida, un hogar bendecido, tenemos que empezar a vivir estos principios, porque solamente así vamos a poder ver una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Si tú empiezas a vivir conforme a lo establecido de parte de Dios, vamos a ser una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, un matrimonio en victoria, un matrimonio y un hogar en victoria, viviendo en los principios establecidos por Dios. Solamente así. No es a como yo digo, sino es como está establecido aquí conforme a su palabra. Amén. Yo no creo que alguien de nosotros nos guste una familia, tener una familia por sin ningún lado. ¿O a alguien le gustaría tener una familia por sin ningún lado? Porque si fuera así, ni ganas nos darían de llegar a nuestra casa. Yo escogería irme con mis amigos a echarme una cascarita, a cotorrear, a venirme aquí a la iglesia siempre, a estar a todos los eventos, a hacer un montón de cosas. Pero lo menos era pasar tiempo con mi familia. Yo pienso que todos queremos pasar tiempo con nuestra familia. Y si no, así debería de ser. Porque necesitamos empezar a vivir en estos principios establecidos por Dios. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Esos son principios que nos habla acerca de la familia. ¿Cuál es el principio? Someteos. Someteos los unos a los otros. Dice el 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, por lo cual es su cuerpo y su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en lo que quieren, ¿verdad? ¿Sí dice así la palabra de Dios? A ver, volteen a ver su palabra de Dios. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas en todo. Las mujeres tienen que estar sujetas en todo. Dice el 26: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27: al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero también, no nomás les habla a las mujeres, también nos habla
a los varones, a los maridos. Nos habla también a nosotros. También a nosotros nos habla. A ver, mujeres, digan conmigo: Señor, háblale a mi marido. A ver, nada más escuché como 3 señoras. A ver, digan 1, 2, 3. Señor, háblale a mi marido, porque también nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros los hombres siempre les aventamos la piedrita a las mujeres y les dejamos la bronca a ellas. Y órale. Y siempre les aventamos la bronca y nosotros siempre salimos librados, ¿sí o no, varones? ¿Verdad que sí? Dice el hermano Choy que sí. Dice, así también los maridos deben ¿qué? A ver, ¿deben qué, maridos? Amar a sus mujeres. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Maridos, dice la palabra de Dios, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué mujer no anhela que su marido la ame de este tamaño, de este nivel? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Quién no quisiera? Todas las mujeres, cristiana o no cristiana, todas las mujeres quisieran un marido así, como el Señor Jesús, como nos dice aquí la palabra de Dios. Que los hombres amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Quién no quisiera un marido así? Todas las mujeres quisieran un marido así. Un marido que muere a él mismo para complacer a su mujer. ¿Quién no quisiera un marido así, mujeres? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere un marido así? Todas. Todas quisieran un marido así. También les está hablando a las mujeres. Les está hablando, nos está hablando a nosotros los varones, los hombres. Nos está hablando Dios. Pero también Efesios 6:1, porque nos habla a todos, a la familia. Seis, 1 y 2. ¿Dónde están los jóvenes? Levanten sus manos. A ver si ahorita hablan con mucho, así con ese a ver si es cierto, chavos. Ahorita que terminemos de leer esto, a ver si es cierto. Si le echan con esa enjundia de Hijos, Efesios 6:1, les habla también a los hijos, no nomás a nosotros, los varones, no nomás a las mujeres, sino a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Jóvenes, ¿quieren que les vaya bien en su vida? ¿Qué tienen que hacer? A ver, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer?
Si tú quieres que te vaya bien en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Quién quiere llegar a una edad muy avanzada? ¿Quieres llegar a joven? ¿Quieres llegar a viejito? ¿A conocer a tus nietos? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer, joven? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. Es un mandamiento con promesa. Si tú quieres que te vaya bien a tu vida y quieres llegar a viejo, quieres llegar a ver a tus nietos, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Si tú y yo definimos la palabra santidad, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo definirías la palabra santidad? La definirías con obediencia. Por eso el Señor quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, un matrimonio, una familia, unos hijos en santidad. Obediencia. ¿Quieres bendición? Obediencia, chavos. Obediencia, chavas. Obediencia, hijos. Tenemos que obedecer y tenemos que honrar a nuestros padres. Dice el 6.2, honra a tu padre y a tu madre. No dice que le grites, no dice que le desobedezcas. Dice honra a tus padres. Obedece en el Señor a vuestros padres. ¿Sabes por qué andan los jóvenes perdidos? ¿Sabes por qué estamos viendo la juventud perdida? Porque viven desobediencia a los padres. Porque no obedecen. Porque los jóvenes están en la edad de la rebeldía y quieren hacer lo que ellos quieren y lo que ellos les place, pero no quieren vivir una vida como está establecida en la palabra de Dios. Santidad igual a obediencia. No quieren obedecer. Jóvenes, honren a sus padres. Son mandamientos, son estatutos que aquí el Señor pone en su palabra. Son principios que tú y yo tenemos que vivir para vivir una vida en bendición. Pero también nos habla también aquí a nosotros, los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. A veces estamos ahí como cuchillitos de palo, ¿verdad? A veces es necesario darles una soltadita y una jaladita. Pero a veces los provocamos a ira a nuestros hijos. Nos habla aquí de principios, nos habla de valores. Y a todos nos gusta que nos hablen de esto. A todos, cristianos o no cristianos, nos gusta que nos hablen de los principios, de los valores. Pero no todos podemos vivir esos principios y esos valores. No todos podemos vivir estos mandamientos que Dios nos da, que el Señor Jesús nos pone en su palabra. No todos los podemos vivir. Nos parecen muy bonitos, todos deseamos y todos anhelamos y todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos un matrimonio feliz, unos hijos que
estén ahí siempre, que jalen a donde nosotros jalamos, y siempre queremos eso para nuestros hijos. Siempre queremos tener la familia ideal, la familia perfecta, pero no todos podemos vivir estos principios. No todos podemos vivir. Te voy a decir el porqué. Mateo 5:1 y Lucas 6:20. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron, ¿quién vino? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, ¿quiénes vinieron? Los discípulos. Lucas 6:20. Alzando los ojos hacia sus discípulos, ¿hacia quién? No todos podemos vivir los principios que Dios nos está poniendo en su palabra. ¿Quiénes escucharon el sermón del monte? ¿A quiénes les habló Jesús? ¿Quiénes estaban ahí? Sus discípulos. ¿Para quién son los principios? ¿Para quién es este libro? ¿Quiénes sí pueden vivir conforme a este libro? Los discípulos. ¿Hay discípulos aquí? No lo diga con temor. Afírmelo. ¿Hay discípulos aquí? Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Y yo puse 3 puntos que definen a un discípulo. Y solamente pueden vivir estas enseñanzas. Punto número 1. Yo puse 3 cosas. Y punto número 1 puse: necesita nacer de nuevo. Un discípulo es aquel que ha nacido de nuevo. Porque dice la palabra que el que está en Cristo es... ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás en Cristo? Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Y estos estatutos y estos principios son para los discípulos. Punto número 1 es: se necesita nacer de nuevo. El 2, cuando un discípulo ha creído en Jesucristo, lo ha aceptado como su Señor y Salvador, ha sido ¿qué? ¿Qué viene sobre de ti? El Espíritu Santo. Ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y el tercero es en el que me voy a enfocar un poco más hoy en este día, porque necesitamos vivir estos principios, y para vivirlos necesitamos algo muy, pero muy importante. Porque tú te puedes esforzar a ser el mejor padre, tú te puedes esforzar a ser el mejor esposo, pero ¿sabes qué? Se necesita algo bien importante. El punto número 3, que es el título que le puse a esta predicación, dice, el 3 es: ha aprendido a permanecer lleno del Espíritu Santo. Ha aprendido a permanecer lleno del Espíritu Santo. No es de que el Espíritu Santo vino y ya se te fue. Recibiste al Espíritu Santo, naciste de nuevo,
Fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y un discípulo ha aprendido a permanecer lleno del Espíritu Santo. Ahora vamos a algo muy importante. Dice el apóstol Pablo les había hablado acerca de estos principios, de cómo ser una familia feliz, una familia conforme a la voluntad de Dios, una familia establecida aquí en su palabra. Pero ¿qué dijo antes de eso? Efesios 5:18. ¿Qué les dijo? Hablando de la llenura del Espíritu Santo. Antes de hablarles de todo esto, hubo un principio ahí que les dejó ahí, que les puso ahí. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. ¿Qué les dijo? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sed llenos ¿de qué? Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Antes bien sed llenos del Espíritu. Tú y yo no podemos vivir estos principios establecidos por Dios. Podemos echarle todas las ganas del mundo, pero necesitamos antes bien ser llenos del Espíritu. Buscar todos los días de nuestra vida llenarnos del Espíritu Santo. No es de que le voy a pedir al Espíritu Santo que venga y que me llene, ¿verdad que no? Eso sería lo más cómodo. O voy a ir con el ungidazo para que me diga, sé lleno y sé lleno. ¿Es así? Así no está establecido por la palabra de Dios. Sed lleno del Espíritu Santo. ¿En qué me tengo que enfocar? En mantenerme lleno del Espíritu Santo. Y queremos enseñarle a la gente principios. Queremos enseñarle a la gente y a veces le decimos a la gente, ven a la iglesia, aquí tu matrimonio, hombre, va a ser restaurado. Ven a la iglesia. Y les hablamos de principios. Y les hablamos de puras cosas bonitas a la gente. Pero a la gente no le gusta escuchar cuando les hablamos del arrepentimiento,
Porque para ser lleno del Espíritu Santo tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de vida. Ir delante de Dios y pedirle perdón. Aceptar el sacrificio de Jesucristo para nuestra vida. Y eso a la gente no le gusta. La gente vive tan cómoda que si tú le hablas de un cambio de vida, la gente ya no lo acepta. De compromiso. Porque la vida cristiana es una vida de compromiso, de entrega, de morir. Y la gente no está dispuesta a vivir estos principios. ¿Quién está dispuesto a vivir estos principios establecidos por Dios? Los discípulos, los que se mantienen llenos del Espíritu Santo. Y esto va aplicado no nomás a los que no conocen de la palabra de Dios. Esto va aplicado a nosotros. A todos nosotros está aplicada esta palabra. Si yo quiero tener una familia feliz, si yo quiero que esta iglesia sea una iglesia gloriosa y victoriosa, una iglesia donde van los jóvenes y dan testimonio en sus escuelas, donde se ora por los enfermos y ellos sanan. ¿Queremos todo esto para nuestra iglesia, sí o no? Esto y más. Que nuestros jóvenes impacten, que nuestra vida impacte donde quiera que esté, que seamos luz en medio de las tinieblas. Y eso lo anhelamos y eso lo queremos, pero necesitamos mantenernos todos los días en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo hace un paralelismo entre el Espíritu Santo, entre no os embriaguéis con vino y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué hará eso, ese paralelismo? Cuando una persona se emborracha con vino, la persona es transformada, hace cosas que en sus 5 sentidos jamás se atrevería a hacer. ¿Han visto a alguien borracho? ¿Qué hace? Yo les pregunto porque a mí ya se me olvidó. Se sale de los parámetros. El alcohol, el vino, empieza a manipular tu cerebro. Estás bajo los efectos del vino. Estás bajo los efectos del vino. Haces cosas que jamás te atreverías a hacer. Hay algo que le llaman la cruda moral, ¿verdad? Que te dicen, híjole, hiciste esto, y dices, ¿qué? No, ¿cómo crees? Sí, lo hiciste, y hasta te da pena salir. Dice, no, ya nomás dices, es que se me borró el cassette, ya no me acuerdo, porque te saliste de los parámetros de tus 5 sentidos, del ser humano. El vino manipula tu cerebro, lo cambia, lo transforma. De repente andas acá bien machote y luego andas ya de chillón. Luego el que siempre es bien miedoso y anda acá bien valiente. ¿Por qué? Porque está siendo controlado. ¿Por qué está siendo controlado? Por el alcohol. Está siendo manipulado por el alcohol. Estás bajo los efectos del alcohol. El apóstol Pablo hace un paralelismo ahí.
no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Dice, antes bien, sed lleno del Espíritu. En el griego original es similar. El embriagar que en ser lleno. Y son los efectos del vino que deberían ser los efectos en nuestra vida cuando nos mantenemos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién te debe de controlar? El Espíritu Santo. ¿Quién te debe de guiar? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo vivir esos principios? ¿Por mis propias fuerzas? ¿Porque me lo propuse en mi corazón? El Espíritu Santo. Por eso les habla a los discípulos. A los que pueden vivir la palabra de Dios. A los que pueden escucharla y obedecerla. Necesitamos estar y vivir siempre constante con la llenura del Espíritu Santo. En el griego, el ser lleno del Espíritu, significa continúa ser lleno del Espíritu. Es continuar. Es continuar. Ser lleno es vivir una vida constante, siempre. Y también, algo que escribí aquí, también que encontré ahí, dice, sé perpetuamente lleno. Sé perpetuamente lleno. Es no por temporadas, ni una vez y ya cuando recibí a Cristo, ya vino el Espíritu Santo y ya, ¿verdad? Es siempre, mantenerme siempre. Siempre con la llenura del Espíritu Santo. Es mantenerme siempre. Esta esponja es tu vida y es mi vida. Un día mi vida y un día tu vida fue cambiada y fue transformada. Nos hablaron del Evangelio. Creímos en el Evangelio. Creímos en el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo creímos. Esta vida, tu vida, mi vida, fue limpiada con la preciosa sangre de Jesucristo. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra vida estaba seca antes, pero conocimos de Jesús. Nuestra vida fue limpiada, fue cambiada. La justificación, la redención. Creímos en el Evangelio del Señor Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador y lo declaramos. Y nuestra vida, bautismo significa sumergir. Sumergir. Una vida sumergida. Bautismo significa sumergir. En el diccionario bíblico
yo encontré una palabra, un significado que dice, bautismo también significa empapar, significa remojar. Nuestra vida estaba seca. ¿Y ahora cómo está nuestra vida? Llena, empapada del Espíritu Santo. Así debe de mantenerse nuestra vida. Llena. Llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasa después? Que después ¿qué pasó? Se vació. Nos vaciamos. No se ha ido, aquí está. Y a veces decimos, ay, estoy vacío, estoy seco. Dame de tu llenura. Necesito para soportar las pruebas, las aflicciones. Pero ¿sabes por qué nos hemos secado y nos hemos vaciado? Porque hemos sido una bola de rebeldes. Nos hemos convertido en unos rebeldes anárquicos que queremos hacer nuestra voluntad y nos vaciamos.